Ya también, otra leyenda de los hermanos Ayar. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran los hermanos? 4 bis. 4. 2 mujeres, 2 varones, mis creo. Ya, bien, quiere decir entonces que a raíz de estas dos leyendas surge el imperio de los incas, ¿ok? Bien, vamos a empezar entonces finalizando con lo que concierne a las culturas, vamos a dar inicio al imperio incaico. No se menciona aquí que aproximadamente en el siglo XII, un pueblo cusqueño inició su expansión conquistando otros pueblos, ¿ya? En algunos casos, estas conquistas fueron pacíficas, donde en el momento de querer ocupar y expandirse más, ¿no? Este territorio del Imperio Incaico, ocupar otros territorios para que la población sea mucho más extensa, sea mucho más sólida, empezaron a buscar otros lugares, ¿no? De conquista, ¿ok? Nos mencionan aquí que algunos fueron pacíficas, ¿no? ¿No? Donde la población aceptó fácilmente, ¿no? En este caso, permitiendo que el imperio incaico, ¿no? Llegue a ocupar estos territorios, pero también vemos que en otras no se logró de manera violenta. Y eso fue posible luego de su victoria sobre los chancas, ¿no? En un pueblo. En este caso había una de las poblaciones que eran los chancas, que de cierta manera ellos no accedieron a que los incas, ¿no? Ocuparan estos territorios, lo cual hubo ciertos enfrentamientos, ¿ok? Aquí los incas también lograron gobernar un territorio muy grande, al cual llamaron, lo que todos ya conocemos, que viene a ser el imperio del Tahuantinsuyo. Abarcó parte de los países que hoy se conocen como Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y Argentina, ¿no? Como conquistadores impusieron ciertas creencias y costumbres, pero a su vez también permitieron a los pueblos conquistados mantener sus propias tradiciones culturales, ¿no? Recuerden que cada pueblo, cada población tenía costumbres muy diferentes a las otras, ¿no? Pero esto cuando ya el imperio llegó a establecerse, ¿no? Aceptaron estos cambios y ellos también respetaron a que se mantengan esas tradiciones culturales, ¿ya? Aquí la organización que tuvieron se convirtió en un estado importante y poderoso hasta la llegada de los españoles, ¿ok? Y aquí empieza la historia y el surgimiento, ¿no? Del imperio del Tahuantinsuyo. Y acá ustedes ya lo mencionaron, ¿no? El origen de los incas, los pueblos andinos prehispánicos ya conocieron la escritura, ellos recordaban un pasado mediante relatos orales, mediante dramatizaciones, danzas o dibujos, ¿no? Son los dos relatos incaicos que explican el origen de los incas y el inicio de su expansión. Y aquí ustedes me hablaban, ¿no? Acerca de la leyenda de Manco Cápac y Mamaoclio, ¿no? Muy bien. Aquí vamos. Para poder apoyarnos, vamos a ver el siguiente video. Comparto aquí. Pero antes para calentarnos, hacemos una pequeña dinámica. ¿Les parece? ¿Ya? Todos a ver ahí para concentrarnos, activarnos y sobre todo para prestar atención. A ver, decídanse, Tutti Frutti o el Rey Manda. Haz una encuesta que levantan. A ver, levanten la mano por el Tutti Frutti. 1, tenemos Tutti Frutti. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8 con Dani. 8. ¿Y cuántos somos? 16. Ya, en tal caso, como estamos... falta la votación de Rey Mando. Ya, por eso, ya, pero mira, son 8 los que han levantado la mano y somos 16, prácticamente estamos divididos en 2. ¿Ya? Nos vamos a dar tiempo para jugar los dos, ¿ok? Bien, empezamos primero aquí con el Tutti Frutti. ¿Cómo vas a saber? Primero busca en Google y después dicen. Ya, a ver, Valentino, ayúdame a buscar ahí en el internet, a ver si existe color banana. Color con... Miss, yo te comparto pantalla, yo te comparto pantalla. Pero no dice. Ok, listo. Busca, Ahora
Ya mismo voy a buscar. Busquen Google. ¿Por qué no entiende? Busquen Google. Y yo busqué en Google y nada. Ok, muy bien, chicos. ¿Ves? Ahí está. Prueba. Listo. Ya está confirmado. Sí, sí existe. A ver, Sí, ya conseguí. Muy bien. Vamos a darle puntaje a los varones. Muy bien, chicos. Ahora sí nos vamos a compartir pantalla y vamos a ver nuestro video. ¿Ok? Uy, ¿qué pasó? ¿O quién me compartió? Ay, ¿qué pasó? ¿Me escuchan? Ay, Dios. Se congeló, creo. Uy, ahí qué pasó, alguien compartió que se congeló y ya no me permitieron. mi compartió. Ok, ven, aquí vamos. Los incas. Este gran imperio fue el más extenso de América, con una población de más de 12 millones de habitantes. Los incas conquistaron a los pueblos vecinos y formaron el Tahuantinsuyo, que en quechua significa 4 regiones. Estas 4 regiones eran Chinchaysuyo, Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo. Su capital fue el Cusco y su idioma oficial fue el quechua. El Tahuantinsuyo era gobernado por el Inca, a quien creían hijo del dios Sol. Y en quechua el dios Inti. El Tahuantinsuyo fue un pueblo organizado en ayllus, que eran comunidades de familias dirigidas por un jefe, al que se llamó curaca. Los incas eran especialistas en la piedra. Con piedra construían casi todo, como templos y también canales que les permitían cultivar plantas como la papa, el maíz y la quinoa. Además, se dedicaron a la ganadería, es decir, a la crianza de animales y a la orfebrería, es decir, a crear joyas. Espero que esta clase haya sido de mucha utilidad. Hasta pronto. Bien. Bien, chicos. Aquí ustedes están viendo cómo se llegó en este caso, a formarse, ¿no? O a darse el imperio de los incas. Miren, antes de ir con las participaciones. Ustedes en las clases anteriores hemos visto que las culturas, ¿no? Eran pequeñas poblaciones, ¿no? Que cada vez se iban haciendo más extensas o su expansión, ¿no? Iban ocupando otros territorios. Pero aquí en el imperio de los incas ya vemos, ¿no? Que toda esta población que obviamente iban desapareciéndose debido a los desastres naturales que se daban, ¿no? Llega a surgir el imperio de los incas. Y uno de los objetivos principales aquí fue, ¿no? Tener la expansión prácticamente en su totalidad, ¿no? Y por eso se dice que el imperio del Tahuantinsuyo fue una población bastante extensa porque llegaron a ocupar muchísimos departamentos, muchos lugares, ¿no? Y ya lo decía al inicio, en algunos de los casos era pacíficamente, otros aceptaban que, ¿no? Que los incas gobiernen ese territorio y otros había ciertos enfrentamientos, ¿no? Que no se oponían a que los incas
¿no? Sean gobernados por ellos, ¿no? Y de esta manera llegan a obtener una población de 12 millones, ¿no? Llegando a ocupar gran parte del territorio, en este caso del continente americano. Y aquí vamos a ver que el imperio de los incas, no se van a dividir en 4 regiones. ¿Ok? Muy bien. A ver, Zeina, ¿te escuchamos? En el video pude captar que el jefe de los incas se llamaba el curaca y se dedicaban a la ganadería y orfebrería. Ok. O sea, Aquí. a la crianza de animales y a crear joyas. Ok, muy bien. Como vemos aquí, también prácticamente el imperio de los incas siguen teniendo estas actividades económicas, ¿no? A lo mismo que las otras culturas, como la ganadería, la agricultura y la orfebrería. Pero con la única diferencia que aquí eran tenían muchas más habilidades, ya utilizaban otro tipo de técnicas, por ejemplo, aquí con el cultivo, ya utilizaban el chaquitaclia, ya tenían conocimientos de muchos otros vegetales, ¿no? Y de ciertas construcciones para que les permitan realizar sus regadíos. Dani, ¿te escuchó? Fue el más extenso de América y sus continentes eran Chinchaysuyo, Cortisuyo, Antisuyo, Collasuyo y practicaban la ganadería y la orfebrería. Ok, muy bien. A ver, aquí Dani nos menciona lo siguiente, el imperio de los incas, ¿no? Se llama Tahuantinsuyo, ¿por qué? ¿No? Porque estas se van a dividir en 4 regiones, por el norte, por el sur, por el este y por el oeste. Ok, muy bien. Xiomara. Bien, a ver, Dasha, ¿te escuchamos? La visita. Y en visita había canales que servían para cultivar papas, quinoas. Además había ganadería y creaban joyas. Buenos días, profesor. Ya, ok, Dasha. Bien, aquí como ustedes ya lo mencionan, prácticamente los incas se dedicaron a estas 3 actividades, ¿no? La agricultura, la ganadería y la orfebrería, en la elaboración. Por eso que ellos utilizaban, pues eran muy enjollados, ya tenían las narigueras, las orejeras, los brazaletes, los collares, y aparte de ello también su vestimenta para que puedan tener estos enfrentamientos, ¿ok? Bien, con esta información, chicos, ¿algo más? A ver, aquí, Leonel, ¿te escucho? Que Tahuantinsuyo significaba 4 regiones. Ya, muy bien. Tahuantinsuyo en quechua, que es una palabra que es, ¿no? Se comunicaban mediante este dialecto, ¿no? Entonces significa 4 regiones. Muy bien. Xiomara. Es que han separado 4 suyos, con ya suyo, chincha suyo, anti suyo y conti suyo. Ya, Son 4 regiones. muy bien. Estos 4 suyos vamos a poder visualizar en la imagen, ¿no? Que tienen estos nombres debido a su ubicación, tanto norte, sur, este y oeste. ¿Ok? ¿Sami Kei? Visita. Eran especialistas en la piedra y con la piedra hacían casi todo. Su idioma era el quechua. Cultivaron la papa, maíz, la quinoa y se separaban en 4 regiones. Chinchasuyo, Antisuyo, Collasuyo y Contisuyo. Contisuyo, muy bien, Sami Kei. Bien, otro dato importante de Sami Kei, las construcciones que realizaron lo hicieron a base de la piedra. Y uno de ellos, pues tenemos aquí en este caso, Machu Picchu, ¿no? La fortaleza de Sacsayhuamán también, ¿no? Que están hechos, utilizaron principalmente la piedra. Inmensas piedras, ¿no? A veces hasta hoy en día se pregunta, ¿no? Nos hacemos esa pregunta, ¿cómo es de que los incas pudieron, ¿no? realizar estas construcciones? Porque las piedras eran pues tremendas, ¿no? Muy bien. Con esta información voy a compartir mi pantalla y vamos a leer esta parte acerca de las leyendas.
¿ya? Y vamos a ver cómo se inició el imperio. Y aquí ya hemos visto algunas características. ¿Sí? Aquí vamos a compartir pantalla. Y aquí nos vemos. Muy bien. Vamos a empezar con estas dos leyendas, que prácticamente viene a ser el origen de los incas. Como nos dice aquí, ¿no? Los pueblos andinos prehispánicos no conocieron la escritura. Ellos recordaban su pasado mediante relatos orales, ¿ya? Dramatizaciones, danzas o dibujos. Son dos relatos incaicos que implican el origen de los incas y el inicio de su expansión. Y aquí vamos a ver esta que viene a ser la leyenda de los hermanos Aya. Muy bien. A ver, aquí me apoyas con la lectura. A ver, Seina, ¿te escuchamos? Ya mis. 1. Leyenda de los hermanos Aya. Cuenta que del cerro Paraquetimajo salieron 4 hermanos, varones y 4 mujeres. Eran Abarmanco, Ayarmanco, ¿ya? Yermanco, Mama Oclio, Ayarcachi con Mama Cora, Ayaruchu y Mama Raura y Ayarauca con Mama Huaco, quienes partieron en busca de tierras fértiles para vivir. En el camino, Ayarcachi hacía adelante su extraordinaria fuerza física, por lo que sus hermanos le hicieron regresar al cerro Tamputoco. Tamputoco para recoger algunos objetos olvidados. Cuando Ayarcachi ingresó en una cueva, un emisario de Ayarmanco provocó un derrumbe que cerró la entrada. Los demás continuaron su camino hasta que llegaron al centro Guanacaure. Guanacaure. Aquí encontraron un ídolo de piedra y cuando Ayaruchu se sentó encima y quedó petrificado, los que quedaron decidieron Descendieron. al valle del río Guatanay, pero Ayarauca, a quien le salieron alas, se adelantó y al llegar quedó convencido en piedra. Finalmente, Ayarmanco, acompañado de las 4 mujeres, fundió en este lugar de la ciudad de Cusco. Ok, muy bien, Seina, gracias. Bien, aquí de acuerdo a esta leyenda, nos mencionan que eran 4 hermanos con sus esposas, ¿verdad? Tenemos a Yarmanco con su esposa Mama Oclio, a Yarcachi con Mama Cora, a Yaruchu y la Mama Raco, ¿sí? Ok, ¿no? Ayarauca, ¿no? Aquí con su esposa, la Mama Huaco, ¿no? Ellos partieron en busca, dice aquí, de las tierras fértiles para poder vivir, ¿no? Buscar una tierra donde les permitan cultivar, ¿no? Dedicarse tanto a la ganadería, a la agricultura, para que así este sea un recurso para que ellos puedan sobrevivir. En el transcurso del camino, ¿no? Prácticamente ellos, el mismo hecho de ser considerados los hijos del sol, ¿no? Tenían algunos poderes. Por ende, ¿no? Aquí vemos que ellos se convierten en piedra, a otros les salen alas, ¿no? Y que finalmente aquí queda solamente uno de ellos, que viene a ser Ayarmanco, acompañado de las 4 mujeres. Y de esta manera se fundó la ciudad del Cusco. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí, esta leyenda es prácticamente una de las evidencias, ¿no? Las cuales nos dan a entender que de esta manera llegó a surgir el imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Cuando ellos empezaron a aparecer en esta población, ¿no? Y de esta manera ellos fueron los que decidieron realizar la expansión en diferentes lugares, ¿ya? Muy bien. Aquí vamos a ver la siguiente leyenda, que viene a ser la leyenda de Manco Cápac y Mama Oclio. A ver, aquí me ayudas. Andrés, ¿me puedes ayudar, por favor?
Ya me dicen qué. Mis, Sí, ahí está, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. lo leo, ¿no? ¿Correcto? La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Este relato es posterior. El dios Sol compadeció del mal, estado en que vivía su pueblo. Decidió mandar a sus hijos Manco Cápac y Mama Ocllo. Estos salieron del lago Titicaca y les entregó una vara de oro, donde éste se hundiría y fundarían una ciudad. Después de un largo camino, llegaron al cerro Huanacaure, donde la vara se hundió. Donde la vara se unió, ahí fundaron la ciudad de Cusco. Ya, muy bien, gracias Andrés. Y en esta leyenda nos menciona lo siguiente, ¿no? Que estos eran eran esposos y que fueron enviados por el dios Sol, ¿no? Para poder dirigir y gobernar el imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Ellos salieron del lago Titicaca, Manco Cápac llevaba la vara de oro y que fue hundida, ¿no? En el cerro Huanacaure, donde es hundida la vara y ahí se llegó a fundar la ciudad del Cusco, ¿ok? Bien, entonces, gracias a estas dos leyendas o la historia que nos comenta, llega a surgir el imperio de los incas, ¿ok? Muy bien. Una vez que ellos, ¿no? Que Manco Cápac y Mama Ocllo llegan a establecerse, llegan al Cusco, ¿no? Llegan hasta al imperio del Tahuantinsuyo y ellos son los que dirigen a toda la población. Ellos estaban bien enjollados, tenían una buena presencia, ¿no? Y entonces la población pues creía que realmente, ¿no? Ellos eran pues los hijos que en este caso el dios Sol había enviado para que pueda dirigir a la población, ¿no? Y es donde aquí Manco Cápac que enseña a los varones, ¿no? En este caso a cultivar, ¿no? Y Mama Ocllo enseña a las mujeres con lo que concierne a la arquitectura, ¿no? Como la cocina, al tejido, ¿no? Entonces, Y con si te lo todas estas considero, enseñanzas que se dio, ¿no? Empieza a surgir el imperio de los incas. Y recuerden que el objetivo principal aquí era, pues, tener una expansión mucho más grande. ¿Y con qué objetivo? ¿Por qué creen ustedes de que, a ver, aquí los incas decidieron invadir otros territorios? A ver, Dani. Mis para ganar territorio de su reino. Ya, claro, uno de los objetivos era hacerse fuertes para que así cuando vengan otros invasores, ¿no? Ellos tengan la autoridad máxima, ¿no? Una buena cantidad de personas, ¿no? Y de esta forma no haya otra población quien las pueda vencer y, ¿no? Y ser gobernados por otros. Por ende, ¿no? Aquí el objetivo principal de ellos era, pues, ¿no? Abarcar más territorios y que la gente pues se una al imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, pero en estos enfrentamientos recuerden chicos que otros aceptaron y ellos respetaban las costumbres, ¿no? Y las culturas que tenían esta población. No es de que llegaron, imponieron, dijeron, no, ustedes van a hacer lo que yo les digo, no. También ellos aceptaron pacíficamente, ¿no? Llegaron a ciertas, sí, ¿no? Acá vamos a ver a continuación quiénes eran, ¿no? Bien, y estos vamos a separarlos en dos grupos, ¿ya? Recuerden que aquí van a gobernar 13 incas o llamados también dinastías. Ahora, estos 12 incas se van a dividir en dos grupos, que viene a ser uno de ellos el Urincusco y el otro el Anancusco. Y a estas dos vienen a llamarse las dinastías. Dentro del Urincusco, ¿no? Tenemos a Manco Cápac, ¿no? Que es considerado el primer inca. Tenemos a Sinchirroca, Yoque Yupanqui, tenemos a Maita Cápac y Cápac Yupanqui. Estaban conformados aquí por 5 incas. La otra dinastía que venía a ser la Anancusco estaba considerado por Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha,
Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa, ¿no? Entonces, aquí vemos prácticamente que estos 13 incas que eran en total se habían dividido en 2 dinastías. Bien, aquí vamos a ver que Manco Cápac es considerado el primer inca. Su nombre significaba jefe poderoso, fue el fundador, como ya lo mencionamos, del imperio incaico, ¿ya? Sinchirroca, que no pertenecía a la primera dinastía, era el inca que puso como nombre al Cusco, ¿ya? Tenemos a otro que viene a ser Inca Roca. Este Inca Roca logró que los chancas huyeran y no intentaran conquistar nuevamente el Tahuantinsuyo, ¿no? O sea, prácticamente aquí, como les mencionaba, aquí los chancas eran rebeldes, pues, no era fácil de que acepten prácticamente que los incas no lleguen a gobernar su pueblo, ¿ya? Aquí tenemos la presencia de otro inca que viene a ser Pachacútec. Pachacútec derrotó a los chancas, ¿no? Con él se inicia la expansión del imperio, ¿ya? Se organizó el territorio, se dividió el territorio, como ya vimos en el video, en 4 suyos, ¿no? Esto se hizo oficial el idioma quechua y el sistema del chasqui. Recuerden que el chasqui era la persona quien se encargaba de llevar, ¿no? De llevar Los mensajes. ya, gracias Eina, se encargaba de llevar los mensajes a los diferentes pueblos, ¿no? Con los que se había llegado a expandir el imperio de los incas, ¿ya? Bien, aquí vemos la presencia de otro inca que viene a ser Huayna Cápac. Él continuó con la expansión, comenzando por Pachacútec, ¿ya? Se llegó a extender el imperio, ¿no? Ya ocupando territorios fuera ya de nuestro territorio, no fuera, ¿no? Sino que estaban dentro de nuestro continente americano, que eran pues en este caso Argentina, Bolivia, Ecuador, ¿no? Él continuó con la expansión. Y aquí vemos también la presencia de Huáscar y Atahualpa. Huáscar y Atahualpa ambos fueron hijos de Huayna Cápac, ¿no? Ustedes ya saben que ellos se enfrentaron por el poder tras la muerte de su padre, ¿no? Y de acá, a raíz de esto, se originó la guerra civil, ¿cierto? Y es ahí, pues, donde nosotros podemos mencionar que, ¿no? De acuerdo a esta organización, ¿no? Que ya fueron aparentemente considerados los últimos incas aquí, o los 13 que habían llegado a gobernar Huayna Cápac con Atahualpa, ¿no? Debido al enfrentamiento, a la guerra civil que tenían ellos, es ahí cuando llegan pues los españoles, ¿no? Prácticamente el imperio de los incas. ¿Qué había pasado acá? Había esa división. Los incas y los indígenas se habían dividido. Ya no había esa unión donde, ¿no? Donde quizás se hubieran llegado los españoles y ellos no hubieran estado en ese conflicto, quizás no se hubiera llegado, pues, ¿no? A estos extremos y abusos que llegó a cometer los españoles, ¿no? Eso fue una de las debilidades. Miss, deberíamos hablar del quechua, no hablaríamos español. Claro que es el idioma castellano, ¿no? Entonces, bien. Y ustedes ya eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ok? Voy a compartir aquí mi pantalla. Aquí nos vamos a ver acá. ¿Visualizan? Miren aquí. Aquí podemos visualizar nosotros, ¿no? El mapa del continente americano. Prácticamente la expansión que realizaron los incas fue bastante extenso, fíjense ustedes, ¿no? Aquí es parte de Chile, Argentina, tenemos Ecuador, Colombia, ¿no? Prácticamente la expansión, por eso es de que llegaron a tener una gran cantidad de habitantes, ¿no? Que son 12 millones prácticamente. Y aquí vamos a ver que ellos lo habían dividido, el Tahuantinsuyo, en 4 regiones. Por el norte, como vemos aquí, que esta es la parte del norte, que era el Antinsuyo, ¿ya? Parte del sur, que está en la parte aquí de abajo, es el Continsuyo.
el este, que esta parte aquí parte de Brasil, por decirlo así, que era denominado el Collasuyo, y por el oeste el Chinchainsuyo. Prácticamente aquí la expansión era bastante grande, ¿no? Llegando a ocupar territorios, bueno, ¿no? Llegando a ocupar grandes territorios. Y por ende se había dividido esta en 4 regiones. Aquí, por ejemplo, vamos a poder visualizar Pachacútec, el gran organizador del Tahuantinsuyo. Cusi Yupanqui fue hijo del Inca Huiracocha, asumió el poder con el nombre de Pachacútec, derrotó a los chancas, empezando así la expansión del Tahuantinsuyo. Prácticamente aquí los chancas era una población que eran, como les mencionaba, muy rebeldes, que no querían someterse, ¿no?, a las normas de los incas, ¿no?, lo cual les costó mucho a los incas, ¿no? Y llegamos aquí a la conclusión de que Pachacútec llegó a derrotar y a dominar a esta población, ¿ya? Ahora, este personaje creó un gran sistema de caminos, puentes y tambos, que prácticamente para realizar estas construcciones utilizaron bastante la piedra, la conexión, ¿no?, de estas poblaciones para que también les facilite, ¿no?, llevar sus alimentos, ¿no?, para el chasqui también para que les facilite, ¿no?, realizar sus caminos, ¿no? Otro, organizó el servicio de los chasquis, se extendió el uso del quechua o rumazumi, ¿no? Entonces prácticamente aquí ellos, todas estas, la expansión que se realizó en este imperio, ¿no?, prácticamente se comunicaban o utilizaban el idioma del quechua. Mandó a construir los andenes, ¿no? Estos andenes ya no solamente era para una determinada población, sino ya era para todos los anexos y todos estos territorios ocupados por los incas, ¿no? Lo cual esto les facilitaba mucho, pues, para que puedan alimentarse. Fíjense que ya la cantidad de habitantes eran muchísimos. Fíjense tener los 12 millones de habitantes, ¿no? Y para que ellos puedan alimentarse, ¿no? Uno de los construcciones que les facilitó para que puedan cultivar fue uno los andenes y otro también los reservorios, ¿no?, los canales de irrigación, ¿no? Fue otra de las construcciones que facilitó, ¿no?, para que ellos puedan cultivar. ¿Ok? Bien, acá justamente les mencionaba, ¿ve?, que los gobernantes del imperio se habían dividido en estos dos grupos, ¿ve? Ya estos dos se llaman dinastías, no se olviden, ya uno que es el Urin-Cusco y el otro viene a ser el Anan-Cusco, ¿no? Y aquí ya les mencionaba la función que cumplió cada uno de ellos. No se olviden que aquí Manco Cápac fue el gobernador y fue el primero de los incas, ¿no? Que su nombre significaba, ¿qué cosa nos menciona aquí? Jefe poderoso, ¿no? El fundador del imperio de los incas. Seina, ¿querías aportar algo? Sí, Miss. Es que ahora me acabo de recordar que antes de que Atahualpa sea el nuevo gobernante del Imperio Incaico, estaba su hermano Huáscar y Atahualpa lo mató. Ah, claro, aquí está Huáscar y Atahualpa. Recuerden que ellos dos eran hijos, ¿no? Hijos de Huayna Cápac, ¿no? Ellos, a raíz de que su papá fallece, ¿no?, los dos disputan, pues, el poder, ¿no? Y hay cierto enfrentamiento. Es que aquí donde llega a dividirse el imperio de los incas, ¿no? La gente que estaba a favor de Huáscar y obviamente aquí también a favor de Atahualpa. Y fíjense aquí, vamos a hablar un poquito aquí de la primera dinastía que viene a ser el Urin-Cusco, ¿ya? Manco Cápac, no se olviden, primer inca, ¿no?, que era el jefe, quien llegó a fundar todo el imperio de los incas. Acá Sinchirroca, inca que puso nombre al Cusco, ¿no? Él es el que le bautizó y le dijo a partir de ahora y hasta hoy en día, ¿no?, lo conocemos a esta ciudad con este nombre. Acá Inca Roca logró que los chancas huyeran y no intentaran conquistar nuevamente el Tahuantinsuyo. Les quiere decir que los chancas también, ¿no? O sea, ellos, mira, a pesar que su población no era tan extensa, a diferencia del imperio del Tahuantinsuyo, ellos quisieron enfrentarse, ¿no?, para que ellos tengan ese poder que tenía en este caso y en aquellos entonces Manco Cápac.
pero no lograron su objetivo. Aquí Pachacútec nos menciona, derrotó a los chancas con el inicio de la expansión del imperio. Prácticamente cuando se llegó a dominar a los chancas, la expansión fue mucho más grande. Y a pesar que la población de los chancas también, pues obviamente no era la misma cantidad que del imperio del Tahuantinsuyo, pero sí tenía una gran población, ¿no? Y con ellos se lograba que nuestros territorios, el territorio del imperio de los incas sea mucho más extenso. Y aquí tenemos al siguiente, ya saben ustedes, de Huáscar y Atahualpa, hijos de Huayna Cápac, se enfrentaron por el poder tras la muerte de su padre, ¿no? Cada uno de ellos decían, bueno, una vez muerto nuestro padre, yo voy a ser el que va a dirigir todo el imperio de los incas, ¿no? Pero ninguno de ellos dio mano a torcer, ¿no? Y se dio la división. Chicos, fíjense ustedes cómo se llegó aquí a iniciar el imperio de los incas, ¿no? Recuerden que son 13 los incas quienes lograron ocupar cargos muy importantes y también, ¿no? realizaron muchas actividades. 12 en romanos, aproximadamente en el siglo XII, un pueblo cusqueño, aproximadamente en el siglo XII, un pueblo cusqueño inició su expansión conquistando otros pueblos. Puede volver a repetir. Ok, muy bien. Aproximadamente en el siglo XII, un pueblo cusqueño inició su expansión ¿Me escuchan? Sí, Sí. Muy bien, acá se me congeló. Ya, un pueblo cusqueño inició su expansión conquistando otros pueblos. Punto y aparte. Como Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y Argentina. Muy bien. Además, punto y aparte. Ponemos aquí como subtítulo el origen de los incas. Subtítulo el origen de los incas. Un ratito, Miss. Ya les